Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi casa. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Ubiquen el mapa, sobre todo del sudeste asiático, y ven las Filipinas hacia la derecha. Si miramos el mapa hablando así en forma ligera, hay un sector de mucho océano. Bueno, ahí está las Islas Marianas, y la gente, los entendidos, los científicos, dicen que es la zona más profunda de las profundidades del mar. Y obviamente es muy difícil de acceder y nadie lo ha hecho. Creo, y le vamos a preguntar, salvo el equipo de Héctor Salvador, que es ingeniero aeronáutico, es director técnico de operaciones de Triton Submarines EMEA Sociedad Limitada. Héctor, bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Son los primeros que llegaron a estas profundidades en esta zona del mundo? No, realmente la primera inmersión en la fosa de las Marianas tuvo lugar el 23 de enero de 1960 con el batiscafo Trieste, con Don Walsh y Jack Picard, pero nadie volvió hasta el año 2012, cuando el cineasta canadiense James Cameron bajó con su Deep Sea Challenger, pero fueron dos inmersiones aisladas en toda la historia hasta el 2018, cuando con nuestro sumergible, el Limiting Factor, pudimos empezar a bajar de forma repetitiva, días consecutivos, ya no solo en la fosa de las Marianas, sino a cualquier punto de cualquier océano de nuestro planeta. Wow, y el tema es que para llegar a estas profundidades deberíamos decir cuán profundo es y cuánto tiempo toma llegar a ese lugar. Sí, estamos hablando de más de 10 kilómetros de profundidad. En concreto, el punto más profundo de la fosa de las Marianas son 10.925 metros, que quizás en horizontal no podamos visualizar el tamaño del océano, pero cuando pensamos en vertical son 4 horas y media de descenso a través de la columna de agua hasta llegar al fondo. 4 horas y media de descenso, quiere decir que el descenso es bastante lento, y me pregunto si es a propósito esa lentitud o es una cuestión física nada más. No, es más bien una cuestión física. Al principio de la inmersión es más rápido porque el agua es menos densa. Entonces empezamos bajando unos 100 metros por minuto, lo que quiere decir que entramos en la zona de oscuridad a los 3 minutos de la inmersión, pero a medida que nos acercamos al fondo, va aumentando la densidad del agua y el sumergible se va frenando él solo por el simple aumento de densidad de la columna de agua. Claro, es totalmente oscuro, ¿no? Sobre todo en la superficie, abajo, en la base marina, es completamente oscuro, cero. Sí, como decía, a partir de los 300 metros, de los 3 primeros minutos, ya entramos en la zona de penumbra y el fondo es oscuridad absoluta. Es imposible que llegue ningún resto de luz de la superficie. ¿Ustedes pudieron no solo ver, sino también oír cómo se oye esa parte del mundo? Sí, la verdad es que es muy silenciosa. De hecho, nuestro sumergible es muy silencioso porque baja por su propio peso, ¿no? No necesitamos la ayuda de motores o de bombas para descender. Entonces, yo diría que es una de las inmersiones más tranquilas de mi carrera, donde estás en completa oscuridad y completo silencio hasta que llegas al fondo y enciendes las luces, iluminas este paraje completamente inhóspito e inexplorado hasta hace poco. ¿Qué vieron? Bueno, la primera impresión yo diría que parece otro planeta, es un paisaje similar a los paisajes de la Luna que vemos de las misiones Apolo, pero una vez que empiezas a observar con más calma, pues ves restos de la actividad de animales, ves marcas en el sedimento. También, desgraciadamente, vimos restos de actividad humana, las marcas que dejan los plásticos al desplazarse por el fondo, hasta que llegamos ya a la zona donde confluyen las dos placas tectónicas, que entonces hay mucha roca de cantos vivos y curiosamente son rocas que están colonizadas por formas de vida, lo cual yo creo que es sobrecogedor ver cómo hay vida en nuestro planeta que ha colonizado hasta el lugar más inhóspito y lejano. Y probablemente alguna de esa vida solamente vive en ese ámbito, ¿no? No llega a superficie, no está en contacto con otras capas del océano, probablemente es absolutamente autóctono del lugar, ¿no? Sí, estamos hablando de especies muy especializadas, muy específicas de cada una de estas fosas y, de hecho, aunque sean a la misma profundidad, en fosas diferentes han evolucionado de forma independiente, no son especies que puedan subir y pasarse a la siguiente fosa, ¿no? Por lo tanto, los biólogos del equipo son capaces de reconstruir la historia geológica de las fosas
estudiando la biología de los animales que viven en ellos. ¿Es muy regular la topografía a ese nivel, en la base del océano, en la fosa de las Marianas, por ejemplo, o es plano? No, es relativamente plano, hay un cierto desnivel, pero es una escala tan grande la fosa que es prácticamente inapreciable este desnivel que encontramos. No es la imagen que pudiéramos tener en mente de una grieta, ¿no?, por la que hemos bajado, sino que la sensación es de estar en un fondo plano. ¿Y el transporte submarino que utilizaron, cómo le llaman? El sumergible está bautizado como DSV Limiting Factor. Es un Tritón 36002, quiere decir que está certificado para bajar a 36.000 pies o 12 kilómetros de profundidad con 2 personas en su interior. ¿Y hay contacto con la base, con el barco, con tierra, de alguna forma, o están completamente desconectados? No, mantener comunicaciones de voz y datos con la superficie a través de un enlace de ultrasonidos que viaja muy bien a través de la columna de agua. Y bueno, normalmente intentamos mantenernos en silencio y cada 15 minutos nos comunicamos con la superficie para comentar cómo va la inmersión, ir comentando los distintos objetivos y también el estado del soporte vital y de los sistemas críticos del vehículo. ¿Y en superficie tienen acceso a cámaras también como para ver lo que ustedes están viendo en vivo y en directo? No en vivo y en directo, sí que el sumergible va cargado de cámaras y estas cámaras se analizan al terminar la inmersión. Ajá. Los científicos tienen acceso a todos los transectos que se han estado filmando del lecho marino. La percepción o la idea de lo que era el lugar, Héctor, y lo que realmente viste cuando bajaron, ¿en qué difiere o no hay diferencia? Para mí lo más sorprendente fue la abundancia de vida. Cuando empezamos la inmersión yo me imaginaba que iba a ser un desierto absoluto y que sería afortunado si viera un animalillo, pero la verdad es que es impresionante ver cómo abunda la vida, cómo estas rocas están completamente colonizadas o cómo los módulos científicos que van cargados con cebo están rodeados de nubes de anfípodos que están comiéndose este cebo que hemos puesto para poder filmarlos. ¿Y hay vida animal o te estás refiriendo a anémonas o ese tipo de vegetales, podríamos llamarles, de vida, de algas, vida marina que no es animal? No, son animales. Tenemos que tener en cuenta que a esta profundidad, como no llega la luz, no hay organismos fotosintéticos, por lo tanto hay bacterias que extraen su energía de reacciones químicas, de sustancias minerales que están disueltas en el agua, son extremófilos quimiosintéticos, y luego tenemos depredadores que comen la materia orgánica que llega hasta el fondo de estas fosas. Y comparado con otras expediciones previas a otras partes del mundo, ¿encontraste alguna diferencia sustancial? Bueno, en mi caso en concreto es la primera vez que bajo a esta profundidad, a la zona Hadal. Entendemos como zona Hadal aquella que está a más de 6.000 metros de profundidad, y es una zona que está largamente inexplorada y de hecho no existe un vehículo que nos permitiese explorarla de forma regular hasta hace 2 años cuando entró en servicio el Limiting Factor. Pues yo creo que este simplemente es el comienzo de una nueva era de exploración científica. Por primera vez hay una puerta abierta para que los científicos en persona puedan bajar ya no al punto más profundo de nuestro planeta, como puede ser la fosa de las Marianas, sino a cualquier punto de cualquier océano de este planeta. Entonces yo creo que este simplemente es el comienzo de una larga era de exploración oceánica. Y también desde el punto de vista forense, ¿no? Podría haber múltiples aplicaciones de estudio, evidentemente, no solamente científicas. Héctor, cuando dijiste que habías visto lamentablemente la presencia de la huella humana, ¿no? En cuanto a sus acciones allí, pero tan lejos de la superficie del mar, ¿a qué te referís exactamente? Bueno, vimos no restos, sino las marcas que dejan el sedimento, los plásticos o sustancias livianas que son arrastradas por las corrientes. Entonces son unas marcas muy características, paralelas, con bordes afilados que no dejaría un organismo, sino que está claro que son objetos artificiales que se han estado desplazando por el fondo. Y también vimos cables de otras misiones científicas anteriores no tripuladas que han dejado en el fondo. Claro.
me imagino que la presión atmosférica, no sé si se le llama presión atmosférica, pero la presión que hay a esa profundidad también debe ser un desafío muy grande cuando piensan en la construcción de un sumergible, ¿no? Eh, ¿Cuán importante es ese aspecto cuando piensan que bajan a un lugar que es completamente diferente de lo que estamos acostumbrados a vivir o los materiales que utilizamos diariamente? Bueno, precisamente la presión es el factor más importante a la hora de diseñar un sumergible. Al trabajar a estas profundidades tenemos una presión ambiente que es 1100 veces superior a la presión atmosférica, ¿no? Estamos hablando de más de 1 tonelada por centímetro cuadrado en todos los componentes del sumergible. Por lo tanto, el casco de presión, donde van los humanos en el interior del batiscafo, pues es una esfera de titanio que tuvo que ser forjada y mecanizada con unos grados de tolerancia muy estrictos para poder soportar estas condiciones exteriores. Y luego tenemos la peculiaridad que tenemos mucha electrónica tolerante a presión, que está expuesta a la presión ambiente, lo cual requirió cientos y cientos de ciclos de ensayos en autoclaves, en condiciones controladas, para aprender cómo se comportarían estos componentes ante tal presión ambiente que tenemos allá abajo y poder predecir y controlar su comportamiento. Decías al principio que bajaban, no necesitaron de ningún tipo de motor para descender, por eso el descenso era lento y por sus propios medios y por su propio peso a partir del sumergible. ¿Cómo es el regreso a superficie? Entonces me pregunto, ¿algún tipo de motor o cómo lo hacen? No, esto curiosamente es el mecanismo similar al de un globo. Lo que hacemos es soltar lastre y cuando soltamos lastre el vehículo se vuelve flota y entonces inicia el ascenso de forma automática. Entonces, una vez que sueltas el lastre en el fondo, el ascenso también es de nuevo muy silencioso, muy tranquilo, donde el vehículo, debido a su flotabilidad, donde quiere estar es volver a la superficie, lo cual es el lado seguro de la operación, ¿no? Sabemos que siempre va a volver por su propia flotabilidad. Claro. ¿Y es aproximadamente el mismo tipo de velocidad de traslación para subir que para bajar? El ascenso es un poquito más rápido, estamos hablando de 3 horas y media desde el fondo hasta la superficie. Bastante. Cuando utilizas la palabra lastre, ¿a qué te refieres? Bueno, en este caso son unas barras de hierro puro. Utilizamos hierro porque se corroe muy rápidamente, se disuelve y queda integrado con el lecho marino en menos de un mes tras la inmersión, ¿no? Entonces es lo más sostenible y ecológicamente amigable que podemos utilizar. Qué interesante. Lo que me pregunto, Héctor, es también que ustedes cuando están bajando y están cada vez en un lugar más agresivo desde el punto de vista natural, ¿no? De las características naturales del lugar, algo puede salir mal. Existe potencialmente la probabilidad de que algo salga mal, ¿no? ¿Se les cruza por la cabeza? ¿Tienen algún plan de emergencia o cómo manejan ese aspecto? Bueno, lo hemos manejado desde la fase del diseño. Entonces, obviamente, todo lo que pudiera salir mal lo pensamos a la hora de diseñar el vehículo y el vehículo tiene un montón de redundancias y redundancias sobre redundancias. De hecho, eléctricamente podríamos decir que son dos sumergibles completamente independientes sobre la misma estructura, de forma que aunque algo falle, pues podemos seguir completando la misión y de hecho el soporte vital y el regreso a la superficie siempre son los sistemas más críticos, de forma que tenemos distintos métodos que nos permitirían regresar. Y mirando hacia el futuro, ustedes, me imagino que también existirá la comercialización de todo este transporte, pero ¿tienen en mente algunas expediciones más con el uso de este tipo de sumergibles próximamente? Bueno, el sumergible desde que se entregó al cliente, nosotros somos el fabricante, no ha parado de ser utilizado. De hecho, ahora mientras hablamos está en operación en aguas australianas y yo creo que es lo que comentábamos antes, la primera vez que existe este acceso al océano profundo. Por lo tanto, hay muchos institutos de investigación oceanográficos que están interesados en utilizarlo. Es una capacidad que no existía en la historia de la humanidad hasta hace 2 años. Por lo tanto, yo creo que esto cada vez se utilizará y más porque hay muchísimo que explorar.
Y particularmente, Héctor, al margen de tu vínculo con Triton Submarines, ¿tenés algún interés desde el punto de vista científico para la experimentación de este tipo de expediciones? ¿O fue parte del programa de Triton Submarines esta última expedición en las Marianas? Bueno, la expedición con Caladan Oceanic, que es nuestro cliente, que es el operador del sumergible, era una misión sponsorizada por Larry Connor, que es un empresario americano que el año que viene subirá a la Estación Espacial Internacional como piloto privado de la misión Axiom 1, con Michael López Alegría como comandante. Y durante sus misiones, pues uno de los módulos científicos quedó atascado en el fondo y yo como piloto del fabricante de Triton Submarines bajé junto con el piloto de Caladan Oceanic, Tim McDonald, en una misión de rescate para liberar este módulo, devolverlo a la superficie. Y de hecho, mientras esperábamos que el módulo regresase a la superficie, pudimos explorar el fondo de la fosa y pudimos tomar una muestra de sedimento que el equipo científico cree que podría contener estas bacterias extremófilas que comentábamos antes, que puede ser muy interesante para comprender el origen de la vida en nuestro planeta. Wow, interesantísimo. Gracias, Héctor. Héctor Salvador es ingeniero aeronáutico, director técnico y operacional de Triton Submarines, Sociedad Limitada, está en Barcelona, y él nos estaba hablando de cómo llegar a las zonas más profundas del planeta, o cómo es llegar a las zonas más profundas del planeta a través de estos sumergibles. Buena suerte, gracias, Héctor. Muchísimas gracias. Hasta pronto. A ustedes también, gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima edición.